Con este vídeo ejercicio quiero explicaros la interfaz básica de Excel y cómo funcionar para hacer cositas básicas, ¿de acuerdo? Entonces nada, como teníamos en Word, si hicimos el módulo de Word, tenemos aquí unas barras de herramientas que se adecúan a nuestros elementos. Tenemos distintas pestañas con todas las opciones disponibles. Si te venís de Word veréis que hay algunas que tienen un nombre distinto, otras muchas pues se parecen, incluso los botones que podemos ver, muchos de ellos se parecen, ¿de acuerdo? Bien, después tenemos una cosa nueva que es la barra de fórmulas. Aquí aparecerá el contenido de la celda, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo aquí ahora, por ejemplo, utilizo la función suma o mejor dicho, voy a multiplicar. Si multiplico pues este valor de aquí por este segundo valor de aquí y le doy a aceptar, en la celda me aparecerá el valor 7,68, que es lo de multiplicar estos dos números, pero en la barra de función nos aparecerá la fórmula de donde venimos, de donde vienen esos números. Entonces, si os fijáis, al hacer clic en la barra de función, se me iluminan las celdas que forman parte de esa función. ¿Qué quiere decir esto? Que va a multiplicar los valores que haya en la celda A3 y en la celda C3. Eso es lo que va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, para salir le damos a escape. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí unos indicativos de columna. ¿Hasta qué columna tenemos en Excel? Pues muy fácil. Si mantenemos pulsados la tecla Control y le damos a flecha a la derecha, nos vamos hasta la última columna, que serán unas 256 o 512 columnas, no me acuerdo ahora exactamente. Y si le damos a Control, flecha hacia abajo, pues nos vamos hasta la 1.048.576 filas que tiene cada hoja, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, si vuelvo otra vez con Control, flecha izquierda y Control, flecha arriba, me voy al final de la hoja o si me voy al principio de todo. Entonces ahí podéis moveros. Cada hoja también tiene un indicativo de fila y un indicativo de columna. Cada intersección de una columna con una fila se le llama celda y viene con una referencia. Entonces, por ejemplo, nosotros nos referiremos a esta celda como F7. Fijaos que también aparecen iluminados o se marcan los indicadores de fila y de columna. Si quiero seleccionar una fila o una columna, simplemente me pongo encima del nombre de la columna, hago clic y me marcaría toda la columna, de aquí hasta la fila 1.000.000. Lo mismo si hago clic en el indicativo de fila y me marcaría de aquí hasta la última columna. Puedo también arrastrar y marcar columnas contiguas, o si quiero hacerlo de manera discontinua, pues marco la primera, pulso la tecla Control y voy marcando las que me hagan falta. Siempre que marque Control podré marcar. Lo mismo pasa con las filas, podríamos marcar así. Para desmarcarla, vemos que aquí tendrías que hacer clic fuera. Cuando hacemos clic fuera en una celda que esté vacía, pues desmarcamos. También podemos marcar toda la hoja haciendo clic en la celda de la esquina superior izquierda de la hoja. Si hacemos clic aquí, nos marca todas las celdas, todos los indicativos de fila y de columna de nuestra hoja. Bien. Aquí también tenemos la opción de poner una hoja nueva y esa hoja va a tener los mismos parámetros que tenía la hoja 1, exactamente los mismos, simplemente que puede cambiar el contenido y el nombre de la hoja. Nunca podemos tener dos hojas en el mismo libro que se llamen igual. Para cambiarle el nombre a una hoja, pues muy sencillo. Nos ponemos encima de ella, botón derecho del ratón y aquí pone la opción de cambiar nombre. Entonces podemos poner aquí el nombre
que nos interese. También podemos hacerlo haciendo doble clic. Veis que hasta ahí. Entonces podemos hacer pues nueva compra. Vale, podemos hacer lo que queramos así. Entonces tenemos aquí, incluso nos permite cambiar el color de la etiqueta para tenerlas diferenciadas. ¿Veis? Aquí en color de etiqueta. Entonces, aquí tenemos pues nuestra hoja. ¿Qué más cosas debemos saber aquí? Que tenemos aquí el zoom para mostrar más o menos contenido en la misma ventana. Eso ya lo haremos ahí. Recordad que esto también lo podéis variar rápidamente pulsando la tecla control y la rueda del ratón hacia adelante o hacia atrás, ¿veis? ¿De acuerdo? Podéis cambiarlo muy rápidamente. Después también, ¿qué tenemos que saber? Que dentro de cada celda tendremos, le podemos cambiar las propiedades aquí de negrita, podemos cambiar su tipo de letra, podemos pasarlo a negrita, a lo que quisiéramos, ¿vale? Esto es muy parecido a lo que teníamos en Word, ¿vale? Después tenemos aquí las alineaciones, tenemos alineación izquierda, derecha y centrada y derecha. Y estas alineaciones que tenemos aquí son para cuando tenemos una celda más alta que el contenido, podemos también dejar el contenido de la celda en la parte superior, medio o inferior, según nos venga bien. Vale, entonces aquí yo podría poner centrado, centrado y sé que está en el centro de esa celda. Si yo la hago más ancha, pues seguirá estando ahí. Si yo la quiero abajo, abajo a la izquierda, la tengo aquí. Si la quiero abajo, si la quiero a la izquierda arriba, pues puedo cambiar su posición. Vale, esto, probarlo un momentillo. Cada celda tiene 9 alineaciones distintas, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos cambiarle también a la celda? Pues un color de relleno, lo tenemos por aquí, y podemos cambiarle también el color de fuente. Si os fijáis, he cambiado esta celda, pero los demás datos no han cambiado. ¿Por qué? Porque si quiero cambiar eso para todos, tendría que ir ajustándolo. Vale, lo tendría que ajustar aquí de esa manera. Entonces centraría y lo dejaría más o menos igual. Lo vemos por aquí. Vale, tendría que seleccionar así. Bien, si a mí por ejemplo me interesa este formato para esta celda, también tengo la opción de copiar el formato. Veis que aparece como una línea discontinua que se mueve. Veis que aparece por aquí y le doy clic y automáticamente me aparece ese formato para esa celda. Veis que automáticamente se desentiende, ¿vale? Entonces lo de formato lo vais viendo por ahí. Vale, tenemos aquí pues eso, tipo de letra, tamaño, los grosor, el borde de la celda, el subrayado y demás, ¿vale? Si alguna cosa no estuviera completa aquí, recordar, le damos aquí al botón, nos saldrá el formato de celdas, iremos a la función fuente y aquí nos dará todas las opciones disponibles para la celda, ¿de acuerdo? En formato fuente. En este pequeño ejemplo vamos a ver cómo se realizan funciones o operaciones en Excel. Es muy sencillito, ¿de acuerdo? Entonces imaginaos aquí que tenemos, nosotros que queremos sumar aquí, queremos sumar estas 3 celdas. Entonces nosotros podríamos poner así. Siempre que en Excel queramos poner una función, tendremos que empezar por el igual. Fijaos que si pongo 40 más 60 más 20, en este caso no hace nada, me guarda el texto 40 más 60 más 20. En cambio, simplemente si aquí le pongo el igual, automáticamente me da un valor. Si
Si os fijáis aquí, he hecho la primera suma y no he utilizado las referencias a las celdas, simplemente he cogido los valores que están dentro de las celdas y los he sumado. Entonces me da un resultado correcto, me dice 120. ¿Qué problema tiene utilizar los valores que están dentro de las celdas en vez de la referencia a la celda? Pues muy sencillo, que si yo cambio ahora aquí un valor de la celda, automáticamente no cambia el resultado de la fórmula. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que venir aquí, entrar en la fórmula y poner 150. Entonces, en ese momento sí se actualizaría la función. Como podéis entender, este formato no es válido para trabajar en Excel. ¿Por qué? Porque si cada vez que hiciéramos un cambio en una celda tuviéramos que cambiar ese valor manualmente, entonces nos olvidamos del Excel, nos compramos una libreta y una calculadora y lo hacemos todo así. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues muy sencillo. Yo podría poner aquí un igual y podría poner la referencia a las celdas. Podría poner A2. Veis que cuando pongo una referencia a una celda, automáticamente me pone esa referencia, aparece la celda. Podría poner un más B2 más C2. Perdón, C2. Entonces automáticamente al hacer clic me aparece aquí el valor de 230. Si os fijáis aquí pone A2 más B2 más C2. Perfecto. Ahora si yo cambio aquí un valor, veis que automáticamente se actualiza el valor en el resultado. Entonces aquí tengo el 160 y lo que os decía muchas veces, que aquí tenemos nuestra barra de fórmulas, que si hacemos clic en ella nos dice a qué pertenece cada una. Bien, este formato nos puede valer cuando tenemos así muy poquitas celdas, pero en realidad no es un formato sencillo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que poner ahora todas las celdas, imaginaos que yo quisiera sumar todas estas celdas, pues tendría que poner aquí igual A2 más B2 más C2 más A3 más A4. Entendemos, tendría que marcar todas las celdas, entonces me tendría aquí una fórmula grandísima que al final sería muy difícil y compleja de manejar. Entonces, para eso Excel tiene lo que se llaman rangos. Entonces, yo podría poner aquí, voy a borrar esto, podría utilizar la función suma. Para sacar una función de Excel simplemente tenemos que venir aquí a insertar función y veis que aquí nos pone aquí usada recientemente. Entonces aquí me aparecen las fórmulas que he usado recientemente en Excel. También podemos mirar por una categoría, podemos buscarla, si sabemos su nombre, podemos buscar. Entonces él nos va a buscar funciones que empiecen o tengan la palabra suma. ¿Veis? Puse suma, le doy a ir, me aparecen aquí suma y me aparecen también una pequeña descripción en la parte de abajo. Suma, número 1, número 2, suma todos los números en un rango de celdas. También podemos buscarla utilizando todas las funciones, aquí aparecerían todas, financieras, matemáticas, aquí aparecerían todas. Entonces, yo sé que la función es esta, suma, la elijo, le doy el botón aceptar, entonces él está esperando que yo coloque el rango. Entonces, si os fijáis, en el rango, aquí voy a ampliar esta parte, no me dejo ampliarla, pero veis que pone suma, que es la función, y pone A2, 2 puntos C2. ¿Qué significa esto? Que va a sumar todas las celdas que estén comprendidas entre la primera celda, que está a la izquierda, A2, hasta la celda C2, incluyendo las que estén en medio. Como está los 2 puntos, me suma ambas las 3 celdas. Entonces al darle a aceptar, vemos que aparece el mismo valor. Fijaos que si yo cambio ahora aquí el valor de las 3 celdas, veis que influye en la suma. Entonces vemos que cuando yo tengo una función que pone suma A2, 2 puntos,
la celda, o sea, la celda inicial y la celda final, entonces él marca como un rango. Bien, ¿cómo haría yo, por ejemplo, aquí para sacar la suma de todos estos números? Pues de la misma manera, daría fx, elijo la función suma, y ahora ¿qué le digo? Pues mira, yo quiero sumar todos estos números. ¿Veis que los selecciono? Y él automáticamente me dice que va a sumar desde la celda A2, 2 puntos, o sea, de manera continua, hasta la celda C7. Entonces va a incluir todas estas celdas en la suma. Si le doy al resultado, me da el resultado de sumar todos esos valores que están en esas celdas. ¿Veis? Automáticamente, si cambio alguno, pues este sale reflejado ahí. Entonces, si yo vengo aquí, veis que me está sumando todas esas celdas. Bien. También podría ser que quisiera solo sumar este valor y este valor, sin sumar el 30. Entonces, ¿cómo podría hacer? Muy sencillo. Voy a f de x, busco suma, y ahora aquí, donde pone número, marcaría este rango, la celda A3, pulsaría la tecla control del teclado, me da igual la de la izquierda o la de la derecha, y haría clic en este 30. Si os fijáis, en el rango ahora cambia un poquito, porque ¿qué parece? Suma de A3, punto y coma, C3. Entonces, ¿qué dice aquí? Que va a sumar la celda A3 y no va a hacer ninguna continuación. Y después nosotros le ponemos la C3. Entonces, automáticamente solo me suma los valores de 50 y 30. Si yo aquí hago un cambio, sí me cambia aquí, pero veis que aquí sigue estando igual. Bien, imaginaos que aquí en esta celda yo quisiera sumar estas celdas más estas celdas de aquí. Entonces, el procedimiento es igual que el que acabamos de ver ahora. Vamos a f de x, elijo suma y elijo, digo, pues quiero sumar esto de aquí, pulso la tecla control y selecciono el siguiente rango. Si nos fijamos, voy a ampliar un poquito la celda para que lo veáis. Si me pongo encima de la función, ahora que me pone que va a sumar contiguo desde la celda 2 hasta la celda 7, que aquí hay un salto porque no podemos ir de esta celda a la siguiente uniendo estas, pone punto y coma y suma desde la celda C2 a la celda C7. Entonces, si os fijáis, estamos utilizando las referencias y estamos utilizando rangos. Recordar, cuando tengamos una función en la que tenemos 2 puntos entre una celda y otra, será que suma esas 2 celdas más todas las que estén dentro de ese rango. En cambio, si tenemos un rango, si tenemos una función que aparecen pues los 2 puntos, pero hay de vez en cuando algún punto y coma, es que hay saltos entre esas celdas. Entonces, con esto quiero que veáis primero cómo hacemos funciones y cómo intentamos seleccionar rangos para utilizar las funciones. Vale, es muy sencillo.